Bien, vamos a hablar ahora de tarifas de la luz, del gas, del subsidio. Por eso estamos ya mismo saludando, dándole la bienvenida a esta segunda edición de Noticias, Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación. ¿Cómo le va, Emilio? Gracias por venir. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Bueno, una audiencia pública que comenzó hoy, se está desarrollando desde las 10 de la mañana. Allí la discusión central, la columna vertebral de esta discusión pasa por la cuestión subsidios. Así es. Bueno, lamentablemente no tuvimos tiempo de analizar bien Sí. los anuncios, pero ha trascendido que lo que se busca ahora es delimitar quiénes son los usuarios residenciales que van a tener acceso a un subsidio y el resto, no sé en qué plazo, eso todavía no lo han dicho, van a tener que pagar la tarifa plena, ¿no? La tarifa plena significa el costo económico, cuánto cuesta poner un kilovatio hora en nuestro medidor o un metro cúbico en nuestro medidor, y representa costos de producción, ya sea del gas o de la electricidad, costos del transporte, costos de la distribución y además costos de impuestos, ¿no? Entonces yo creo que acá hay tres actores principales, ¿no? Las empresas, el Estado, que cobra los impuestos, y el usuario, que es el que va a tener que apretarse un poco para poder pagar la tarifa. Me parece que es un esfuerzo conjunto, y digo eso porque las empresas, después de tantos años de populismo energético, de decirle a la gente que no era necesario pagar la energía, las empresas se han descapitalizado. Entonces no se puede pretender de que se capitalicen, que hagan las inversiones, que recuperen las deudas de entrada, ¿no? O sea, ahí yo creo que las empresas tendrían que solidarizarse con el momento en que vive el país. Y el Estado, que va a recuperar todo lo que estaba pagando de subsidios, podría ser menos, a lo mejor, ávido en eso de recaudar, ¿no? Porque cobra un impuesto que es proporcional a la tarifa final, ¿no? Entonces, si aumenta un 100%, el impuesto aumenta un 100%. Yo creo que habría que buscar alguna alternativa, algún esfuerzo también por parte del gobierno de cambiar ese sistema que se llama ad valorem, de cobrar un porcentaje sobre el final, y fijarse algún otro sistema, a lo mejor más asociado a salarios, etcétera. Y por último, bueno, el usuario, que la clase media, sobre todo la clase media baja, que es la que más está sufriendo con todos estos ajustes necesarios, bueno, va a tener que buscar otras formas de usar la energía y renunciar a muchas cosas de su presupuesto para poder pagarla, ¿no? Se hablaba también de un tope, ¿no? Haciendo como, digamos, una cuenta entre los ingresos que tenía cada familia, justamente para que, bueno, el impacto no sea tanto, y también que se tome un poquito de conciencia que hay que cuidar la energía, que tal vez uno cuando tenía, ¿no?, los subsidios hacía mucho uso y no se fijaba en pequeños hábitos que tal vez en sus casas uno puede empezar a registrar ahora. Sí, hasta ahora más o menos el 35% de los usuarios residenciales, y bueno, y todo lo que no es usuario residencial, el comercio, la pequeña industria, no tienen más subsidios. Es decir, no tenían más subsidios en agosto, pero después, como se congeló, ahora se arrastró otra vez un atraso. Entonces, los que pagábamos la tarifa plena, que ahora pagamos la mitad más o menos de energía, lo más probable que tengamos que pagar 2 veces o 2 veces y media lo que veníamos pagando. Claro. El resto, el 65% restante, que es motivo de esta audiencia en particular, no paga ni el 10%, paga el 9%. Entonces ahí hay un problema político y social de cómo se recupera, ¿no?, esa diferencia. Están buscando otro sistema, que no es más esa segmentación N1, N2 y N3, por otra, que es la relación entre lo que es la canasta básica de energéticos. La canasta básica sería cuál es la cantidad de kilovatios hora mínimos o de metros cúbicos hora mínimos según la ubicación dentro del país, para
la subsistencia, para lo mínimo, ¿no? O sea, tener una heladera, tener el televisor, tener luces, qué sé yo. A lo mejor no da para tener prendido el aire Emilio acondicionado. recién nombraba y hablaba del país. Obviamente son situaciones muy diferentes en diferentes zonas de la República Argentina. Y quiero aclarar también, mientras estamos dialogando con Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación, estamos compartiendo la imagen. Mire, usted nos está ayudando a entender sobre esta audiencia pública que se está llevando a cabo. Estamos compartiendo las imágenes de esta audiencia pública, es online, ¿eh? Es online, se está desarrollando en estos momentos, comenzó a las 10 de la mañana y allí estamos compartiendo la imagen de esta audiencia pública. Usted decía, bueno, y aclaramos, la República Argentina con diferentes situaciones en lo que tiene que ver la cuestión luz, subsidios y tarifas, ¿verdad? Va a ser muy complejo, ¿no? Va a haber que cruzar muchos datos, va a haber que conseguir mucha información, porque es un cociente entre lo que se llama la canasta básica de gas y electricidad, que va a variar según la cantidad de miembros que están en una casa. No es lo mismo las necesidades de una persona o de 5 personas, no es lo mismo la cantidad de electricidad en Salta que en la Patagonia, ni la de gas, etcétera. Pero después lo que está en el denominador de ese cociente, que es el ingreso de los convivientes, o sea, no se va a computar lo que gana el que paga la factura, sino todos los que viven ahí, que tienen ingresos. Que también eso es difícil, porque a lo mejor está en blanco el que paga la factura y el resto no está en blanco, o qué sé yo, tiene otras actividades no declaradas. Por eso va a ser muy difícil hacer ese cociente, no sé cómo lo va a hacer el gobierno, pero va a dar un valor, si da de arriba del 10%, bueno, tiene acceso al subsidio. Si da por debajo del 10%, quiere decir que tiene menos incidencia la canasta básica sobre su ingreso, entonces no va a tener acceso a ese beneficio, pero además el beneficio se va a diferenciar de lo que se vino haciendo en los últimos 20 años, que va a ir directamente al usuario, es decir, se le va a depositar en el banco el equivalente a los kilovatios horas que no paga, ¿sí? O en su tarjeta, o no sé cómo lo van a hacer, pero ese es un poco el criterio. Bueno, bien. Bueno, y ahora vamos a hablar también de otro de los temas que se desglosa el tema subsidios, el tema de la nafta, los combustibles. ¿Cuál es el panorama que vamos encontrando? Me hacen dar noticias malas ustedes. Malas, pero bueno, son inevitables. Las naftas están ahora actualizando el valor de los impuestos que no se cobraron desde hace 2 años y medio. En las naftas era igual antes que la energía, que era un porcentaje de lo que se pagaba por la nafta. Después se cambió eso, creo que fue durante el gobierno de Macri, y se decidió que el impuesto sea algo trimestral relacionado con los salarios, con la inflación, etcétera. Pero el gobierno anterior, con esa manía de tirar las cosas para adelante, dejó de cobrar ese impuesto, y entonces se armó una bocha grande de atraso, que ya se empezó a hacer en el último aumento, que fue del 4 y pico, 5. Sí, casi 5. Sí, ahora otra vez 4 y 5, porque es la incidencia dentro del valor total, ¿no? En realidad son, qué sé yo, el 50 o 60% de aumento de impuestos. Bueno, cuando se estabilice eso, bueno, va a quedar una diferencia todavía para llegar a un valor de equilibrio, yo calculo del orden del 15%. Es decir, en los combustibles está mucho más cerca del equilibrio económico que en el gas y la electricidad para los sectores residenciales, ¿no? Emilio Apud, exsecretario de Energía de la Nación, gracias por estos minutos. Muy amable. No,